Buenos días. ¿Cómo estamos? Bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Pues hoy quería traeros una pequeño mensaje que ya sabes que yo soy corto, es decir, yo tardo poco. A mí había un pastor que decía, lo bueno y breve, dos veces bueno. Esperemos que sea bueno y así, como mínimo, ya cumplo unos requisitos. Hoy quiero hablaros de algo muy común y que es muy humano y que nos suele pasar de forma muy habitual en nuestro día a día. Y es que, ¿cuántas veces hemos tenido que tirar la basura, pero lo hemos dejado para más tarde porque en ese momento nos daba pereza? ¿Cuántas veces teníamos que fregar los platos, pero he intentado apurar el máximo para no tener que ponerme inmediatamente? Yo soy el primero, es decir, yo levanto la mano, soy el primero en decir que yo soy de los que voy dejando cosas hasta que no es necesario. Esto nos ha pasado a todos de pequeño. ¿Cuántas veces teníamos que entregar un trabajo y en vez de hacerlo cuando te lo dice el profesor, lo haces la noche antes de entregar el trabajo? Lo mismo que los exámenes, a último segundo, incluso 2 horas antes del examen, estás estudiando. ¿Cuántos nos ha pasado esto? Pues ¿cuántos hemos tenido un compromiso por obligación y que al anularse este compromiso nos hemos alegrado? Es decir, mira, es que me obligaban a tener que ir a una reunión o a un sitio y lo han quitado y yo, ¡ah, qué bien! Ahora puedo aprovechar ese tiempo para mí. Pues de eso vamos a hablar hoy. Y el título de hoy, que no lo podemos exponer porque aún estamos esperando que arreglen el proyector, es Dios no es trabajo. Pues esto suele pasar porque, como he dicho en estos ejemplos, tratamos las cosas como trabajo. Y voy a poner este título de Dios no es trabajo. ¿Por qué Dios lo tratamos muchas veces como si se tratase de un trabajo? Pues porque muchas veces lo tratamos igual como si fuese una obligación. ¿Por qué tratamos a Dios como si fuese una obligación? Os pondré un ejemplo similar a los primeros. ¿A cuántos os ha pasado alguna vez que se ha organizado un evento, una cosa en la iglesia, y que se ha tenido que cancelar por una situación, lluvia o cualquier cosa, y nos hemos alegrado porque, bueno, ahora puedo dedicar ese día a ordenar el armario? Que seguramente no, más bien para descansar en el sofá. No solo un evento, sino cualquier actividad relacionada con la iglesia, que no sean los cultos del domingo, y que al cancelarse lo primero que pensamos es, qué bien, puedo dormir unas horas más. Qué bien, puedo levantarme relajadamente, tomarme mi cafecito. Otro ejemplo similar sería la autoconvicción de, bueno, ayer es que trabajé tarde noche, salí para las 2 de la madrugada, estoy muy cansado y no voy a asistir el domingo porque me merezco también descansar. O peor, que esto pasaba mucho a los jóvenes, a mí me pasaba, que me fui con los amigos por ahí, estuve hasta las 5 de la mañana, claro, es que me da mucha pereza ir al domingo a la iglesia. Y siempre me recuerdo la frase de padre de decir, bueno, si tienes tiempo para salir, tienes tiempo para ir a la iglesia. Esa frase me la decían. ¿A cuántos de vosotros os habéis peleado por orar cuando vais a bendecir la mesa? Y no en el buen sentido, en el de me peleo con mi padre, mi hermano o mi madre de no, quiero orar yo porque es un honor bendecir la mesa. No, no, más bien el, bueno, ora tú. No, tú. No, pero es que yo ya oré ayer. Digo, sí, pero yo llevo orando 3 días. ¿Cuántas veces habéis escuchado esto en la mesa? Porque yo mucho. Y en mi casa muchísimo más. Y todo esto sucede porque tratamos a Dios como una obligación. Tratamos a Dios como una carga, un trabajo desganado que hacemos para llegar a final de mes. En el ejemplo del trabajo sería como, bueno, yo cuando voy al trabajo ya me levanto desganado, quitándome las legañas, a último momento, vistiéndome, duchándome rápido para llegar al trabajo, llego ahí y obedezco lo que dice mi jefe. ¿Por qué? Pues porque quiero tener un sueldo a final de mes y no quiero que me echen. Y aguantando todas las horas extra y los cambios de turno para recibir al final de mes una recompensa.
esto no es tan diferente de lo que a veces hacemos con Dios. Muchas veces vamos a la iglesia cansados, a contrarreloj, que no llegamos, con las lagañas en los ojos. Obedecemos la palabra de Dios, ya que Él nos da salvación. Y aguantamos los cultos, los eventos y las reuniones y otras actividades solo porque queremos recibir bendición de Dios. ¿Alguna vez nos ha pasado eso? ¿Nos sentimos identificados? Y lo peor de todo es que lo hacemos de forma rutinaria. Convertimos a Dios en una rutina. Y el claro ejemplo es la oración. Es decir, ¿cuántas veces oramos una lista como si se tratase de un robot en el cual solo decimos, Señor, gracias por el día de hoy, mira, me ha pasado esto y ya está, amén? Y oramos por la comida así y hacemos siempre la misma oración constantemente. A veces nos ha pasado y vamos con prisa con Dios. Si esto os pasa, es que empezamos a tratar a Dios, como he dicho, como si fuese un trabajo, un intercambio de bienes. En ese momento solo puedes plantearte una cosa. ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué aceptaste a Cristo? ¿Acaso creemos por costumbre? ¿Por herencia? ¿Por miedo? ¿O para conseguir algún beneficio? ¿Somos creyentes por eso? Y aquí voy a poner un ejemplo y quiero que levante la mano quien le pase, de cuántos de aquí somos creyentes porque sus padres fueron creyentes y se lo inculcaron de pequeño. Yo soy creyente porque mis padres eran creyentes. Mis padres eran creyentes. Y yo desde pequeño he estado en una iglesia. Desde pequeño he escuchado la palabra. Desde pequeño sé cómo es una oración. Y también escuché de la salvación, de aceptar a Cristo. Desde pequeño. Y soy creyente. Y en mi caso, ¿qué pasó? Pues yo solía hacerme la pregunta esta. ¿Por qué soy creyente? ¿Soy creyente por adoctrinamiento? Porque mis padres lo eran, yo también lo soy. Porque me han lavado la cabeza. Yo envidiaba a la gente que venía a la iglesia y decía, no, yo me he hecho creyente ahora. Yo he visto la gracia de Dios, yo he visto el amor de Dios. Porque yo pensaba, a ellos tiene que ser esa convicción tan fuerte de pensar, oye, me he hecho creyente porque de verdad veo el amor de Dios. Veía que ellos tenían como una fe más férrea, más dura. Y la verdad que si te preguntas por qué eres creyente, no es malo. No es malo preguntarse por qué uno es creyente. Significa que estás buscando a Dios. Buscas saber si de verdad crees en Dios, crees en Él. Ese es el primer paso para reconocerle. Si no te lo habías planteado, es necesario, pues quizás no tienes una relación sana con Dios. Esto lo he puesto como puntillita por las preguntas que hacía al principio de si lo haces por costumbre, lo de venir a la iglesia. En primer lugar, ¿qué debemos de hacer para saber si soy creyente? Porque sí. Yo, en mi caso, pedí sabiduría. Pide sabiduría y entendimiento. Lee la Biblia, lee su palabra. Ya que es la única forma que tenemos de entender a Dios, de saber qué quiere decirnos. Aquí os voy a leer lo que sería Proverbios 2, todo Proverbios 2, es decir, es Proverbios 2 del 1 al 15, el cual dice así, podéis buscarlo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscaras y la escudriñaras como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová le da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón
y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar en sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad del vicio, cuyas verdades son torcidas y torcidos sus caminos. En Proverbios puedo ver tres partes muy diferenciadas. En primer lugar, te dice que busques en su palabra, que busques la sabiduría de Dios y que Él te la concederá. En segundo lugar, te dice, ¿qué pasa si consigues esta sabiduría? Pues con esto te viene inteligencia, con esto irás por el camino recto, te guardará en la verdad y te protegerá ¿de qué? Pues de los 4 últimos versículos, que es del mal camino, del vicio, del pecado. Solo con su palabra podemos entender el por qué creemos en Él, por qué nos ama tanto. Es necesario entender que Dios, para que nos apa- es necesario entender a Dios para que no nos aparezca ninguna duda. Tenemos que entender a Dios, tenemos que leer su palabra. Así que muchas veces se nos hace pesado, pero coger un versículo de tanto en tanto no es difícil. Leer un capítulo de tanto en tanto no es tan difícil. Antes estamos más rato mirando el móvil. Para mantenernos, es importante leer la palabra para mantenernos en su camino, para entender lo que quiere y para que no nos desviemos. Si conocemos lo que quiere Dios, es difícil que puedan tumbar nuestra fe. En segundo lugar, es necesario llegar a una conclusión, y es que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Quedaos con esto. Nosotros solo amamos a Dios porque Él nos amó antes. En Juan 3:16 dice, Juan 3:16, porque de tal manera, todo el mundo lo conoce, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevo Testamento. Y Él nos escogió. Este versículo dice que Él nos escogió y nos salvó por gracia, dio a su Hijo, por amor a nosotros, porque quería salvarnos, para que tengamos salvación. Este amor, para que seamos salvos, no es una cosa única del Nuevo Testamento, porque muchas veces, hasta en la iglesia, solo se predica el Nuevo Testamento como hablar solo del amor de Dios, pero porque se ha llegado a decir que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios severo, un Dios muy recto. Pero es que yo también veo el amor de Dios en el Antiguo Testamento. Veo el amor de un padre. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si lees la Biblia y ves este mensaje de padre amoroso, que en realidad solo quiere cuidarnos, verás no solo este gran acto que hizo de dar a su propio hijo para que nosotros no muramos por pecado, sino que en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios nos quitó del Edén para evitar que comiésemos del árbol de la vida. Lo pone en un versículo, para evitar que comamos el árbol de la vida. ¿Qué significaría si no solo comer el fruto y hacernos pecadores, hubiésemos seguido comiendo del árbol de la vida? Seguiríamos viviendo eternamente siendo pecadores. Nos sacó de allí. Dios, cuando toda la humanidad llegó a ser pecadora, ¿qué hizo? Muchos dirán, no, mandó una inundación y mató a todo el mundo. En realidad buscó las únicas personas que vio puras para eliminar el pecado de la tierra, salvar lo que queda de la humanidad y decir, mira, quiero salvaros, quitaré todo lo malo para que no acabe, que desaparezcáis como si fuese un animal en extinción, que seáis los únicos creyentes y al final desaparezca y sea todo malo y ya tenga que borrar la humanidad. No, Él nos dio otra oportunidad. Dios liberó a sus hijos de la esclavitud para que fueran libres de Faraón. Dios guió a su pueblo con leyes y líderes para que pudiesen sobrevivir
en una época en la que no había conocimiento, no había ciencia, salud, medicina, no había avances tecnológicos. Hoy en día muchos leen el Antiguo Testamento y dicen, es que es muy arcaico, pero se olvidan del contexto, de la historia. En realidad el Padre lo que hacía era cuidarlos de cualquier mal que pudiese haber en esa época. Dios actuaba y actúa como un padre amoroso para que sus hijos no se desvíen, porque como humanos somos tercos y como creyentes aún más, porque lidiamos con esto del viejo hombre, como se dice, de hacer también lo que hacen fuera del mundo. Incluso muchas veces, y esto lo podemos ver en algunas iglesias, por desgracia, o lo podemos ver hasta para nuestro propio beneficio, adulteramos o utilizamos la palabra para nuestro beneficio. Y esto es lo malo que tenemos. Pero Jesús nos dio las bases para entender sus mandamientos, el mensaje de amor de un padre a sus hijos. Solo entendiendo que Dios nos ama y que busca nuestro bienestar, podemos empezar a ser creyentes. Debemos tener muy claro esto. En tercer lugar, es necesario recordar por qué venimos a la iglesia. No solo porque somos creyentes, sino por qué venimos a la iglesia. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué realizamos actividades relacionadas con Dios? En Efesios 1 del 22 al 23 dice, Efesios 2 del 1 al Efesios, 1 del 22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es parte de Dios. La iglesia es parte del cuerpo, teniendo un papel muy importante, ya que es donde no solo nos reunimos, sino donde está su presencia. La iglesia sirve para administrar su pueblo. En Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Ahora mismo Dios está aquí. ¿Por qué? Porque hay más de 2 personas congregadas, ¿verdad? No lo podemos ver. Muchos dirán, pero es que no lo veo. Pero si estás atento lo puedes sentir. Y lo puedes sentir calando hondo. Lo puedes sentir. En Primera de Tesalonicenses del 5, Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En este punto de la iglesia es algo que yo digo mucho cuando subo aquí arriba y es que digo que somos una familia. ¿Qué quiero decir con que somos una familia? Pues que debemos cuidarnos, debemos animarnos los unos a los otros, debemos edificarnos, apoyarnos, compartir nuestras cargas para poder crecer espiritualmente, para ser mejores. Porque como he dicho en los puntos anteriores, la iglesia es importante. Sabemos que Dios está aquí y que la iglesia también sirve para que como familia podamos compartir y reunirnos ante Él. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia es donde venimos delante de Él a alabarle. Porque aquí en la iglesia es donde venimos delante de Él a compartir su palabra. Porque aquí en la iglesia es donde venimos delante de Él a explicarle nuestros problemas. Porque aquí venimos delante de Él a explicar nuestras alegrías. Porque aquí venimos delante de Él a buscar su perdón. Porque aquí venimos delante de Él a encontrar su apoyo. Porque aquí venimos delante de Él a encontrar una familia. Y sobre todo, porque aquí venimos delante de Él a encontrar su gracia y su amor. Sí, podemos orar en casa. Sí, podemos notar la presencia de Dios en casa. Yo no digo eso. Pero aquí estamos con nuestra familia y estamos en presencia de Dios. Por eso es necesario que tengamos muy claro por qué hacemos las cosas, por qué venimos a la iglesia, por qué organizamos un evento, por qué queremos reunirnos como familia.
¿Por qué somos creyentes? ¿Por qué participamos? ¿Por qué charlamos durante el día con Dios? Es decir, ¿por qué oramos por Dios, con Dios? ¿Acaso estamos aquí por costumbre? ¿Acaso estamos aquí solo para obedecer a Dios por miedo? ¿O únicamente buscamos sus recompensas como si se tratase de un genio para cumplir mi lista de problemas que tengo diarios durante el mes? ¿Acaso estamos aquí únicamente para buscar su salvación? ¿Solo queremos la vida eterna? ¿Solo queremos eso de Él? ¿Solo queremos esas cosas de Él? Pues tengo, pues pongo, pues quiero poner un ejemplo y es el ejemplo del ciego. En Marcos 10, del 51 al 52, podemos ver a un ciego que fue a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que le cobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te has salvado. Y enseguida le cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En primer lugar, el ciego fue a Jesús creyendo firmemente que él le podía salvar. Tenía la convicción de que no solo él podía salvar, sino que Jesús lo iba a hacer porque le amaba. En segundo lugar, Jesús le preguntó qué es lo que necesitaba y él le dijo, bueno, tengo mala vista, necesito ver. Y él lo hizo. Jesús lo hizo. Eso sí, ¿qué hizo después? Le siguió. Anduvo con él. Fue con él. Si no tenemos claro por qué creemos a Dios, busquemos en su palabra. Pidamos, como el ciego, pidamos visión, pidamos conocimiento, pidamos sabiduría. Y Dios, como todo buen padre, Él siempre estará ahí. Él te lo concederá. Muchas veces hay gente que pregunta, ¿por qué yo oro y no se me conceden las cosas? Sí se conceden, pero como un padre no te dará las chucherías al segundo. Como un padre te guiará hasta llegar a una solución para enseñarte algo o para que seas mejor. Y si como creyente tú lo tienes claro, pero a veces te vienen las dudas, es normal. Por eso trata de recordar que Dios te ama por gracia. Trata de recordar que primero te amó a ti antes de que tú notases su presencia. Recuerda el día que aceptaste a Cristo en tu corazón. Recuerda esa sensación, esos sentimientos, y guárdalos como un tesoro. Y no solo eso, no solo recuerda el día que lo aceptaste. Sigue y memoriza la famosa libretilla que ya lo he dicho alguna vez. Ten una libreta y apunta, recuerda todas las veces que has notado que Dios puso su mano sobre tu hombro y te guió y te dijo, por aquí no, o te cuidé aquí, te protejo aquí. Recuerda las veces que actuó Dios en tu vida. Porque es muy fácil olvidar cuando Dios ha estado a tu lado, pero es más fácil acordarte de cuando no ha estado. Somos así de negativos, pero pasa. Pues esos recuerdos son parte de ti, son un escudo. Es lo que hace que seas ahora, lo que te mantiene a flote, lo que nos fortalece en la fe. Por eso en Hebreos 10:23 pongo este mensaje para que dice que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es lo que prometió. Nosotros debemos de amar a Dios porque Él nos amó y debemos de ser fieles a que Él actuará como un padre y que nos cuidará como tal. Y por último, lo que traía, no sé cuánto llevo, bueno. Y por último, lo que traía es que recordemos una cosa como creyentes, porque también fallamos en esto. Y es que, como creyentes, si venimos a este mundo para vivir, para ser luz, para conocer el amor de Dios y seguir su palabra, para ayudar a los demás, no seamos de tropiezo. ¿Qué quiero decir con que no seamos de tropiezo? Que no nos pensemos mejores que los demás. Con esto quiero decir de que nosotros venimos a mostrar el amor de Dios. Tenemos que salir a la calle no con cara triste, con cara de amargado, de que lo estoy pasando mal. No, tendríamos que estar alegres, con una sonrisa. Y si ves a alguien mal, desearle mal, con cara triste, decirle buenos días, animarlo. Tendríamos que ser ese reflejo de luz para el mundo.
y no todo lo contrario. Dios dice una parábola que es la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13, 24 al 30. En esta parábola dice, Mateo 13, de 24 al 30, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña, una vez se ha plantado y empieza a crecer, es muy similar al trigo. No puedes distinguir qué es una cosa o la otra. La cizaña no es comestible, el trigo sí. Así que vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos entonces contestaron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Con lo que él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pues hemos venido para ser luz y no hemos venido para ser tropiezo, no hemos venido para criticar ni al de afuera ni al de adentro. Hemos venido para apoyar amor, para cuidar a nuestros hermanos y a la gente. Y es labor solo de Dios decidir si esa persona es cizaña o trigo. Y bueno, hasta aquí era el mensaje que os quería traer hoy, que me vino a la cabeza. Así que quiero orar sobre estos temas y orar por la iglesia. Que vamos a orar. Señor, te pido para que sepamos de dónde viene nuestra fe, para que nos cuides, para que cuides a tu familia, a tu pueblo, Señor, para que crezca en ti, Señor, con esa fe férrea, esa fe fuerte, Señor, que sepa decir claramente a cualquiera de yo creo en Dios porque creo en su amor, porque creo en que es mi Padre y Él me cuida, Señor, que sepamos ver a Dios y que sepamos actuar como si fuese un Padre sin abandonarlo, sin descuidarlo, Señor, que lo tengamos presente en nuestro día a día, Padre. Ayúdanos a tenerte presente día a día, Señor. Ayúdanos a tener esta fe fuerte, a acordarnos de ti, Señor. Te pido para que nos des sabiduría, Señor, para que sigamos adelante creyendo firmemente en ti, aunque venga el enemigo, Señor, a sembrar discordia, Señor. Que sepamos actuar, que nos des conocimiento para que sepamos actuar, tanto en la iglesia como para el mundo, para cuidar a todos, a nuestros hermanos, Señor, y a nuestros futuros hermanos que aún no conocemos, Señor, para que cuidemos de ellos, Señor, y para que tú tomes voluntad sobre ellos, Padre. Bendice, Señor, tu pueblo y tu iglesia, Padre, al día de hoy, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Gloria a Dios por su palabra. Y bueno, pues ahí tenemos la palabra del Señor, ¿no?